campeones de la fe. Rees, Oweisz, poderoso intercesor en el Espíritu. Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Colosenses 3. 1 al 4. Los hechos del Espíritu Santo. El encuentro de Rees Oweisz con el Espíritu Santo fue tan real como el que tuvo con el Salvador unos años antes. Él lo contaría de este modo: lo vi como una persona aparte de carne y sangre, y me dijo, como el Salvador tuvo un cuerpo, así habito yo en el templo purificado del creyente. Soy una persona, soy Dios, y vengo a pedirte que me des tu cuerpo para poder trabajar por medio de él. Necesito un cuerpo para ser mi templo, pero debe pertenecerme sin reserva, porque dos personas con diferentes voluntades nunca pueden vivir en el mismo cuerpo. Me darás el tuyo, pero si entro, lo hago como Dios, y tú debes salir. No me mezclaré con tu yo. Me dejó muy en claro que nunca compartiría mi vida. Vi el honor que me concedió al ofrecer habitar en mí, pero había muchas cosas muy queridas para mí y sabía que no me dejaría quedarme con ni siquiera una de ellas. El cambio que haría estaba muy claro. Significaba que cada pedazo de mi naturaleza caída debería ir a la cruz, y que él pondría dentro de mí su propia vida y su propia naturaleza. Esta es la sorprendente e interesante historia de Rees Oweisz, un hombre de una aldea minera de Gales, en quien el Espíritu del Señor haría su obra en él, para poder manifestarse y hacer su obra a través de él, usándolo poderosamente para cambiar los acontecimientos a través de la oración. A este hombre de Dios, el Señor le daría un corazón grande e irreprensible, para llevar en su corazón el profundo sufrimiento y pecado del mundo, que le hacía interceder por las almas hasta el quebranto. Él podría haber contado su propia historia de manera mucho más vívida de lo que nosotros jamás podríamos hacerlo. Esperamos que Dios se revele a sí mismo, a través del velo de la carne humana, mediante un hombre transformado de gloria en su misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Primeros años. Rees Oweisz nació el 10 de octubre de 1879, siendo el sexto hijo de una familia de 11. La casita blanqueada donde vivieron está todavía en la vía Llantilo, en el pueblito minero de Brinanman, Gales del Sur. Allí Tomás y Margarita Oweisz criaron sus 3 niñas y 8 muchachos. Es un milagro que todos pudieran caber en una casa tan pequeña. En los primeros años la lucha fue muy dura. El padre de Rees tenía un empleo en una fundición y luego estuvo en una mina de carbón. Su salario, la suma considerable de 2 chelines y 3 peniques o 2 chelines y 6 peniques al día, era la única fuente de entradas para la familia. Algunas veces, cuando había huelga, no recibía nada. Tampoco había beneficios o ayuda del gobierno para los desempleados. Años después, abrió una tienda pequeña en el pueblo, en la cual se vendían y reparaban zapatos. Cuando los niños mayores dejaron de estudiar y entraron a trabajar, las cosas marcharon mejor. Pero ellos eran una familia feliz. Uno de sus hermanos cuenta que un cliente vino a la tienda a comprar unos zapatos cuando su padre estaba ausente. El cliente intentó persuadir a este hermano para que le rebajara el precio de 3 chelines y 9 peniques, a 2 chelines y 6 peniques, pero él rehusó. Pocos días más tarde, la señora llamó y narró el incidente al padre, dando una descripción del vendedor. La descripción dada podía ser la de Rees o la de su hermano, pero al padre no le tomó ni un segundo saber cuál fue. Él sabía que Rees no lo podía haber rechazado. Rees desarrolló un físico excelente y tenía interés en el entrenamiento del cuerpo. Él trajo a la casa pesas, guantes de boxeo y demás, midiéndose con sus hermanos en peleas amistosas. Un apetito saludable acompañaba un cuerpo saludable. Ricardo y Rees, algunas noches, regresaban tarde de sus varias ocupaciones. Si Ricardo llegaba primero, su madre, que ya estaba arriba, preguntaba: ¿Eres tú, Ricardo? Sírvete un pedazo de torta. Pero si Rees llegaba antes que Ricardo, su mamá preguntaba: ¿Eres tú, Rees? Hay una torta sobre la mesa. Déjale un pedazo a Ricardo. Pero lo destacado de los primeros años de la vida de Rees era la forma como estaba consciente de Dios. Parecía como si una presencia invisible le hubiera amparado desde su nacimiento. Aquel que, como a Pablo, lo separó desde el vientre de su madre y lo llamó por su gracia. Los abuelos de Rees fueron la influencia más poderosa en este aspecto en sus primeros años. La casa de ellos era otra también blanqueada y pequeñita, llamada Pentwyn, arriba en la montaña negra, y cruzar el umbral de la puerta de ellos, dijo Rees años más tarde,
era pasar de la tierra al cielo. Ellos se habían convertido en el avivamiento de 1859, y Rees siempre creía que la bendición de ellos había llegado hasta él. Algo lo atraía en aquel pequeño hogar. Dios era su atmósfera, decía. Le encantaba la caminata desde su casa en el valle de Amman, hacia arriba atravesando potreros, dejando atrás una por una las casas, hasta que un portón de hierro hacía sumido metálico tras él. Estaba afuera, en los espacios silenciosos de las faldas de las montañas. Estas, en los años futuros, fueron a menudo su lugar de cita con Dios. Allí los únicos sonidos que perturbaban la quietud eran la canción de la alondra, el balido ocasional de la oveja y la música de un arroyo bajando la montaña. Por sobre la cumbre fría, el joven Rees bajando los 12 kilómetros al otro lado del verde valle galés extendidos ante él, hasta que llegaba a su amada Pentwyn, encaramada en las empinadas cuestas, donde el páramo daba lugar nuevamente a los jardines y campos. Mientras cruzaba el umbral, oía como de costumbre la voz de la abuela leyendo la Biblia a su inválido tío Ricardo. Esto nos recuerda a otro joven que probablemente pasó muchas horas en otra montaña negra, Caradag, con Listra a los pies de la colina, donde el joven Timoteo creció también bajo la influencia piadosa de su abuela Loida y su madre Eunice. Efectivamente, los jóvenes de los tiempos bíblicos, como José y David, quienes temían y servían a Dios desde su juventud, tuvieron gran influencia sobre Rees. Su sabio padre había criado a los niños con las historias bíblicas. Los recuerdos que Rees guardaba de su niñez estaban relacionados con las lecturas vespertinas y los efectos de estas en su vida. La historia del Salvador, su nacimiento, vida y muerte, sobresalía a las demás y lo guardó de alguna vez tomar su nombre en vano u osar pecar con él. Ni aun los placeres normales del mundo llegaban a tener atracción sobre él. Caminaba kilómetros para oír predicar a alguien que lo trajera bajo la influencia de Dios, pero no cruzaba la calle para ir a escuchar un concierto. Solamente una vez fue a un partido de fútbol. Mientras la multitud estaba gritando y vociferando alrededor de él, sintió que ese no era su lugar e hizo el voto de que, apenas tuviera sus pies fuera de allí, nunca volvería a un sitio como ese y jamás regresó. El apóstol Pablo hace una declaración notable sobre el servir a Dios, tal como lo hicieron sus antepasados, con conciencia limpia, y Rees parecía otro ejemplo de esto. Yo no caía en el pecado, dijo años más tarde. Siempre había una restricción en mí. Parece que algunas personas son mucho más sensibles que otras. Aún antes de la conversión, manché mi conciencia una vez cuando mi padre me envió a entregar unos zapatos a un cliente y le pedí un chelín y 10 peniques cuando el precio correcto era 1.9. Ese penique lo gasté en manzanas. Aunque confesé a mi padre mi pecado, no pude sacarme eso de la mente, especialmente cuando veía manzanas. Desde luego, ese efecto sobre mí me guardó de cosas mayores, pero aquello también tuvo otra consecuencia, de la cual él se desilusionaría más tarde, porque agregó: en aquellos días pensé que probablemente había nacido con una buena naturaleza. A los 13 años de edad se hizo miembro de la capilla, y resolvió, de acuerdo a la luz que tenía en ese entonces, que él debía ahora cumplir en su vida la enseñanza del Salvador. Esta idea se le ocurrió al leer el libro de Sheldon, En sus pasos, solo para darse cuenta más tarde que, desde luego, no podía hacerlo. El contacto con otros jóvenes del molino no alteró sus gustos. Su ansea quedaba a solo 32 kilómetros, pero la vida de la ciudad, una vida superficial, nunca me llamó la atención. Decía, no era ninguna prueba para mí el no ir a un teatro, no me gustaban esos lugares. Me sentía bien en las capillas y en reuniones de oración. La naturaleza, las colinas, los valles y los arroyos, me atraían. Los domingos por la mañana eran tiempos hermosos para mí, esa quietud y paz en todo. Sentía que podía darle la cara a Dios cada noche porque vivía una vida tan limpia y pura. Y había cientos en Gales que vivían así, de carácter tranquilo, buena vida, buen trabajador. No había muchas cosas que atrajeran la atención de este joven galeso que vislumbrara su vida futura. La excepción, tal vez, era una piedad no acostumbrada, que podría ser extraña a los ojos ingleses, aunque probablemente no a los galeses. Pero, ¿no es acaso Dios quien convierte lo ordinario en extraordinario cuando se le da la oportunidad?